Hola a todos, bienvenidos a un nuevo... Espacio Podcast. Los pillé Yo me prevenidos. sabía esa. Los pillé prevenidos. ¿Cómo está la gente? Estoy bien. Todo bien acá Felicidad también. encontrar. Empezamos bien, estoy contenta. Qué bonito encontrarse con ustedes todas las semanas. Que el Señor les bendiga en Sí. sus hogares. Ustedes también con la audiencia. Ya estamos en familia. Voy a presentar a mi único y master, trainer, capitán, león, mata leones, campeón, medalla de oro, John Fuentes. Un aplauso para el John Fuentes. ¿Cómo está el Johncito? Muchas gracias. Yo bien, gracias a Dios. Todo bien, todo bien. John, bueno, vamos a dejar que se presente. Cuéntanos, John, ¿a qué hace ahora? ¿A qué te dedica? ¿Qué hace parte del Ministerio Joven? Para que la gente de la audiencia que nos está escuchando sepa de nuestro invitado. Cuéntanos. Bueno, me presento primero que nada. Soy el esposo de Titi, cuñado de Matías. Y actualmente trabajando en la iglesia, en la directiva de jóvenes de la Iglesia Porvenir, acá en Santiago. Estoy trabajando actualmente para un colegio, acompañando en piano a un coro de allá de un colegio de Renca, ahí trabajando con los niños. Y nada, Muy eso. bien. También eres conqui, ¿no? Yo te veo harto en conqui. Sí, también trabajando en Conquistadores. Lo bueno es que Conquistadores, jóvenes. yo lo voy a decir porque es mi familia, ¿ya? Pero lo bueno es que la familia del John es bien bonita, es muy líder en la iglesia. El papá del John es bien conocido, es bien líder, la mamá también, en Conqui y todo, son bien famosos. Ahora viene el John. Ahora, ¿qué pasa con la Titi? Con la Titi pasa lo mismo. El hermano también es bien activo en la iglesia, la Titi igual. Entonces, cuando salga hijo, va a salir el hijo prometido. Ay, arre. Oye, de paso, Eh, saludar a la iglesia de los confines allá en Angol, donde está mi familia trabajando, al sur de Chile. Escuchen el podcast. Sí, nos han mandado saludos. Sí, saludando ahí también a la zona austral, ahí donde está Angol, allá trabaja mi familia. En familia. Ya. Vamos a comenzar. Les recuerdo que todos nuestros materiales. Muchas gracias, John, por recibir nuestra invitación y aceptarla. Les recuerdo que a todos nuestros ustedes. materiales están en el Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Pueden encontrarlo semanalmente. Pueden dejar su comentario, su me gusta, compartirlo. Pero. Pero. Y también se encuentra en Spotify, ¿ya? Que es como la red principal. Así que si no han seguido el Spotify, por favor, denle seguir para hacer un podcast bien famoso, bien conocido, bien promovido y que la gente escuche de la Biblia en Spotify. Muy bien. Yo creo que vamos a comenzar. Le vamos a pedir al John que pueda hacer una oración para poder iniciar con el comentario de esta semana. Ya, los invito a orar. Padre amado, Señor, mi Dios, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder aprender más de ti. Pedirte, Señor, que nos guíes en esta lección, que tu Espíritu Santo, Señor, actúe en nuestros corazones y que nos guíen a tu verdad. Gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, comenzando con el comentario de esta semana, le vamos a pedir a la Titi que nos pueda hacer la introducción del folleto de esta semana. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título, Titi? Por supuesto que lo puedo hacer. Lleva por título Confrontación con el faraón. Ya hemos estudiado el inicio de Éxodo y esta semana vamos a estudiar el capítulo 5, el capítulo 6, que empieza una conversación, ¿cierto?, incómoda que tiene que tener Moisés volviendo a Egipto, porque, ¿cierto?, ya vimos el inicio de este líder, ya fue al desierto a perfeccionar, ¿cierto?, su carácter, y ahora el Señor lo mandó a hablar directamente con el faraón. ¿Para qué? Para que libere a su pueblo.
Ahora, esta conversación que va a tener con Faraón no necesariamente va a ser la más grata, no lo van a recibir, ¿cierto?, con los brazos abiertos. Entonces, aquí vamos a hablar de estas conversaciones que van a tener y de las peticiones, finalmente, porque no se les dice al tiro que liberen al pueblo, sino que se los pide como por 3 días para que hicieran un ritual, ¿cierto?, para distintas cosas. Entonces, vamos a conversar un poco sobre esta confrontación que se tiene con Faraón y cómo es la recepción de Faraón para con las peticiones, ¿cierto?, de Moisés. Así que eso es lo que vamos a estudiar esta semana. Muy bien. El texto de esta semana se encuentra en Éxodo, capítulo 5. Voy a leer, bueno, es 5 y 6 ya, pero vamos a leer 5 del 1 al 5. Dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Y el Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos no nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y a Aarón: ¿y por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros la hacéis cesar de sus tareas. Entonces mandó Faraón aquel día a los cuadrilleros del pueblo que tenían en cargo sus capataces, diciendo: aquí en adelante no daréis paja al pueblo a hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan su propia paja. Y le impondréis, la misma tarea de ladrillo que hacía antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levanta la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a vuestro Dios. Ok, con este texto, ¿cómo cree el John que podemos sacar algunas lecciones? Cuando comencé a leer la lección y el texto, me acordé inmediatamente del llamado que tenemos cada uno de nosotros para liberar, por así decirlo, a las personas de la prisión del pecado. Ese llamado que tiene Moisés como para liberar al pueblo, ¿cierto? Dios nos llama como a nosotros a liberar a las otras personas de la opresión del pecado. Esa fue como mi primera apreciación hacia el texto. ¿Sí? Me gustaría agregar, voy a hacer solo un comentario pequeño sobre el nombre de Dios, ¿ya? Porque hablamos del nombre de Dios la semana pasada, pero aquí se reafirma, y si se dan cuenta, yo creo que les pasó, ¿no? Si lo leyeron y ¿Qué otro en la nombre? introducción de la semana pasada, es ¿Y como otro? diferente. Sí. ¿Se acuerdan que le enseñamos la semana pasada y antepasada que era Ejeye? Pero ahora dice Yehi. Yevá. Bueno, Yevá, aunque ustedes no lo crean, es el mismo verbo del Ejeye. Es lo mismo. Es lo mismo, solo que cambia, vamos a decirlo así, el sufijo. Pero es el mismo, ¿ya? Ahora, ¿por qué le dicen Yevá? Bueno, hay hartas tradiciones, pero yo voy a explicar el por qué se pronuncia Yevá, ¿ok? Porque el faraón dice: ¿por quién es Jehová? Es como raro, ¿no? Porque habíamos dicho que era Ejeye, ayer Ejeye. Entonces, la letra, bueno, el hebreo no se escribía con vocales. No se escribió con vocales hasta el medioevo, la época medieval. Que los masoretas, que eran personas que escribían y copiaban la Biblia, le pusieron un sistema vocálico que lo copiaron de un sistema, se llama, que es del norte de en ese tiempo de Israel, que era de Cesarea. Era parte del idioma arameo, pero la puntuación la copiaron ellos. Entonces, dime, ¿algo me Mati, quieres y decir? cuando hacen ese cambio con las vocales que le llaman el tetragramatrón, Ujú. o ya antes igual se le llamaba así, porque entiendo que es el mismo, ¿no? ¿O Sí, no? sí, siempre se llamó. No, lo que pasa es que la pronunciación se perdió Ujú. porque después de Babilonia se tomó una tradición en donde no se pronuncia el nombre de Dios, por una tradición Claro. del Dios tabú, del Dios innombrable. Entonces, no solo eso, sino que se agarró al escribir.
Y al escribir, ellos ya no solo copiaban las letras que nosotros conocemos con el nombre de Dios, ¿no? Que Yod, Hei, Vav, Hei, sino que empezaron a copiarla en el paleo hebreo, porque le tenían tanto respeto que ya, incluso lo más interesante es que ustedes ven los manuscritos de Qumran, ya a veces ni siquiera ponen el nombre, ponen solo 4 puntitos. Ya, con todo esto, voy a terminar ya, no quiero alargarme. La pronunciación se pierde, se pierde entre comillas, ¿no? Porque se deja de hacer, se deja de decir Jehová, se empieza a decir Adonai, que significa mi Señor. Y hoy día incluso ni siquiera se dice Adonai, los judíos dicen Hashem, que significa el nombre. Tú dices, el nombre, están refiriéndose al Señor. Ahora con esto quiero decir por qué se dice Yevá, porque Adonai, ustedes pueden verlo, ya pueden buscarlo incluso en internet, pero Adonai, los puntitos que tiene abajo, las vocales, a pesar que es A, Don, Ai, porque esas son las vocales, A, Don, Ai, no la O, la O, la A, la O y la A. Lo que pasa es que la A con la que parte Adonai es una EA. Ahí lo pueden buscar, lo pueden ver, si no, no es tan raro. Entonces toma la E, la O y la A. Por eso se llama Jehová del Adonai. Les voy a repetir, ¿ya? Adonai, la primera A, es una AE, que se bota la A, pero queda la E. Es una vocal media extraña, que es una AE. Entonces se bota la A, queda la E, y Adonai es A, o vamos a decir así, E-O-A. Igual que Jehová. Entonces la pronunciación de Jehová en realidad se copió de Adonai, porque la gente empezó a decir Adonai, entonces copiaron el Jehová. Pero en realidad una persona que sabe hebreo y ve el nombre de Dios, el Yehi, el Jehová es el Yehi, el verbo ser o estar. Por eso se traduce yo soy. Entonces, eso quería decir de la tradición. Y terminar con esto, ¿no? Que es interesante que el faraón no conoce el nombre de Dios y no conoce a Dios. El Salmo dice, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y así trata el faraón a Dios. Dice, no hay un Jehová. ¿Por qué? Porque para ellos los dioses eran ellos mismos. Ellos se convertían en dioses, los faraones. El faraón pasaba a ser Dios. Entonces, la actitud de él es la actitud de la humanidad hoy día. Después de que Nietzsche dice, ¿no? Dios ha muerto, lo hemos matado. El hombre, la humanidad hoy día, incluso esta idea filosófica del nihilismo, ¿no? Es como un rechazo a Dios porque yo soy hombre y puedo con eso. Yo soy mi mismo Dios. Pero para Moisés es completamente diferente. Vamos a hacer lo que Dios dice porque Dios es Dios. Y punto. Entonces ese llamado quería hacer a la lección de esta semana. El Dani va a comentar el Dani. Así no me quedé pensando en el tema del nombre. Está muy interesante. Te lo podría hablando, pero nadie va a ver en el podcast. Sí, bueno, nadie va a ver hasta que tengamos video. Matías, me acordaste del versículo 3 del capítulo 6, cuando dice, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ajá. Eso me pareció como muy interesante. Ajá. Se lo dice a Moisés. Le dice el nombre, se lo dice a Moisés. Sí, es como un privilegio que tiene Moisés, ¿no? Sí, qué buena. Oye, hablando como de letras y palabras de traducción, me acordé de otra cosa que es un poquito irse a los versículos pasados, creo, el 4, que también lo toca esta lección, pues cuando dice, que es como una situación bien extraña, cuando dice que Dios manda a un ángel a matar a Moisés, ¿cierto? Que lo nombra al principio, lo nombra... En el 4. Claro, no, que el mismo ángel de Jehová, que lo quiere matar. Sí. Y ahora la lección lo nombra el lunes. A mí me llamó mucho la atención eso, lo encontré muy extraño. Y estudiando lo entendí. Sí, es rara. Cacha que es súper raro. Dice el comentario bíblico que esa parte, esos versículos están un poco mal traducidos, porque por ejemplo cuando dice posada, dice que Moisés iba en dirección a Egipto, ¿cierto? Y se queda en una posada. Ya, y yo dice, ¿dónde hay encontrar una posada en medio del desierto? Y claro, pues la referencia es al lugar de descanso, no necesariamente un edificio como una posada. Y también el comentario bíblico dice que la frase que escribe Moisés en realidad es como una alegoría, que en realidad lo que se teoriza, lo que quiere realmente expresar la frase, es que él sintió como un dolor de muerte, lo que hace referencia a que estuvo quizás muy enfermo, ¿ya? Entonces por eso Séfora hace
hace este ritual, ¿cierto? De circuncidar a su hijo para cumplir la tradición, ¿ya? Y que todo esté como en orden. Ahora, esto lo entendí, está muy ligado a los capítulos que vemos, los que estudiamos en esta lección. ¿Por qué? Porque lo otro que me pareció muy raro es que cuando Moisés y Aarón van al faraón, ¿cierto? Le dicen, libera a nuestro pueblo, pero antes necesitamos hacer otra cosa, necesito que los liberes por 3 días, que vamos a ir al desierto, vamos a hacer un rito, ¿cierto? Y dije, el mismo autor dice, ¿qué onda? ¿Por qué hacen esta pregunta? Y es re interesante porque espérate, tengo mis apuntes que estuve leyendo en Patriarca y Profeta, que tenía que ver con esto, con los ritos. Dice en el capítulo 23 de Patriarca y Profetas, dice, mira lo que dice. En servidumbre, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y la existencia de los comisarios de tributos habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación. Y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. Y eso me hizo acordar el versículo de Deuteronomios, Deuteronomio 5, cuando hace como un repaso a la ley. Claro, dice, acuérdate de que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Jehová, tu Dios, te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso Jehová, tu Dios, te ha mandado que guardes el día sábado. Entonces, claro, pues, los judíos estaban inmersos cientos de años en Egipto y se habían empezado a olvidar de las cosas. Y para poder liberarse ellos necesitaban restaurar lo que eran los principios que había mandado Dios. Entonces, por eso Moisés primero pide estos 3 días, ¿cierto? Para volver a recordarle a su pueblo la autoridad de Dios, que era lo que hablábamos antes. Que hablábamos la semana pasada, que primero Dios se presenta con autoridad y ahora se presenta como el principio de restauración. Ese es como el concepto que uso ahora, que empieza a restaurar la conexión con el pueblo. Entonces, lo primero que hace es restaurar los principios en estos 3 días y restaurar el sábado. Por eso el faraón dice, ahora están de ociosos, porque estaban usando el sábado para adorar a Dios, empezar de nuevo a hacerlo. Entonces es muy interesante, por eso lo azotan, los oprimen más todavía y todo el tema, pero encontré muy bueno eso, que primero Dios restaura los principios con Moisés al hacer la circuncisión de su hijo y después con el pueblo. Muy bueno. Me gusta cómo Dios trabaja de formas que muchas veces nosotros no comprendemos. Pasa que el pueblo de Israel se había conformado y se había naturalizado tanto con la cultura egipcia, se sentían tan cómodos que se les olvidó que ellos eran extranjeros de esa tierra, que ellos no pertenecían ahí. Y es hermoso como Dios de alguna forma les revela como la verdadera personalidad que tiene el rey al cual le estaban sirviendo, porque estaban sirviéndole a un rey tirano, a un rey que por muy poco, o sea, le estaba pidiendo 3 días nomás para poder adorar a Dios, comenzó a tratarlos pésimo. Entonces es muy bonito como Dios comienza a revelar el verdadero carácter de Egipto, al pueblo que estaban sirviendo Israel en ese momento, para demostrar que Él era el Dios de amor, que quiere liberarlos de ahí, porque ellos estaban muy cómodos, ellos estaban como cegados a las comodidades del mundo en ese actuar. Yo creo que la mayoría del pueblo de Israel practicaba la idolatría fácilmente en ese pueblo. Entonces es muy bonito como Dios de a poquito comenzó a trabajar y a revelar, ¿cierto?, el verdadero carácter del rey de Egipto, Sí, del faraón. estoy súper de acuerdo porque siento que el Señor hizo un trabajo bien de joyería con
con el pueblo de Israel al intentar sacarlo de Egipto, porque no llegó y les llegó un libertador para sacarlos haciendo una revolución o alguna cosa, porque realmente ellos estaban cómodos dentro de Egipto. Entonces podía ser el caso de que muchos en este proceso de liberación quisieran quedarse y no quisiera y quizá no quisieran renovar el pacto, ¿cierto?, que tenían con Dios. Entonces era muy importante todo lo que estaba pasando. O sea, previamente Moisés tuvo que preparar su carácter, después tuvo que haber un proceso de circuncisión, ¿cierto?, con las personas que iban a ir a Egipto. ¿Por qué? Porque ellos también tenían que estar preparados para lo que se venía, para después venir a esta audiencia con el faraón. Y me llama la atención de que al principio, ¿cierto?, se llega a Egipto y entran en la presencia del faraón. No sé qué, no sé si habrá sido tan fácil entrar en la presencia del faraón en ese momento, porque como que en todas las películas y llegan. Pero en algún momento tendrán que haber sacado alguna audiencia, alguna cosa, ¿cierto? Porque yo creo que, según registro antiguo, nunca fue fácil que un plebeyo obtuviera una audiencia con el rey. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, gracias al contexto de Moisés en la corte, que eso le sirvió, ¿cierto?, en este momento, porque él seguramente sabía cómo llegar al rey. Entonces, como que teníamos el líder preparado que se necesitaba para hablar con el faraón. Y le pidieron algo súper razonable. Aquí no se llegó y le dijo: libera por completo al pueblo de Israel, ¿cierto?, de la opresión. Queremos que los dejes libres. No, es un pedido súper razonable decirle así como: libéralos por 3 días, queremos ir a celebrar sus ritos. O sea, como en Faraón, el faraón, ¿cierto?, conocía los ritos que tenía su propia tierra. Ellos tenían sus propios templos, adoraban a sus propios dioses, ellos sabían lo importante que era la adoración en ese momento, pero él no le tenía ningún respeto a lo que era la adoración en el pueblo de Israel, porque literal los israelitas no podían ofrecer sacrificios de animales en presencia de los egipcios sin provocar un rencor religioso, porque los animales que habrían de ser muertos, había algunos que los egipcios consideraban sagrados. Entonces imagínense estar en ese contexto de que no, hay gente que adora ese animal y nosotros queremos ese animal para dedicárselo al Señor, porque sabemos que, cierto, los animales no se adoran y queremos dedicárselo al Dios verdadero. Es un contexto muy difícil de adoración. Entonces por eso se les pide, cierto, este permiso para poder salir a hacer esa adoración, porque no se podía hacer dentro de Egipto. Entonces querían que se celebrara más allá de los límites de Egipto, querían que se celebrara en el desierto para que se hiciera, ¿cierto?, y sin molestar a Egipto. Imagínense, como que estaban hasta siendo considerados con la cultura egipcia. Pero aquí vemos, ¿cierto?, que la respuesta de Faraón es súper antipática, así como no quiso tener ninguna consideración con el pueblo que estaba, ¿cierto?, sirviéndole, y le pregunta por su Dios. Y no le pregunta de una forma respetuosa, no le dice quién es su Dios, no le pregunta de una forma muy, muy altiva, ¿cierto? ¿Quién es Jehová? O sea, yo no conozco a su Dios. Él estaba ignorando el nombre de Dios o estaba simulando ignorarlo. No importa cuál fuera el caso, él se sentía superior a cualquier dios extranjero. Como ustedes bien dijeron, los faraones se consideraban Dios, y no solamente eso, sino que en su cultura creían que ellos descendían de dioses. Entonces, perdonando la expresión, esta cultura o los faraones se creían como el hoyo del queque. Entonces, ahora le empezaban a hablar de un Dios, ¿cierto? Y ellos en ningún momento pensaron que este Dios podía ser el Dios verdadero. Decía: ¿acaso su padre y su abuelo no habían oprimido también a los israelitas sin la inferencia de este Dios? ¿Por qué debía molestarse ahora con un Dios que estaba desinteresado más encima con los asuntos de su pueblo, ¿cierto? Si el pueblo de Dios pensaba que el Señor los había desamparado, ¿cuánto más iba a pensar Faraón en ese momento que no los iba a ayudar? Entonces,
aquí tratan de convencerlo, ni siquiera les dicen así como, oye, Faraón, Dios te va a hacer algo si es que no le das permiso, no. Aquí les dice, nos puede hacer algo a nosotros, por favor, así como que ten consideración, ¿cierto? Y aún así, no los dejó retirarse eh, porque tenía cierto mucha altivez en su corazón. O sea, desde el principio Jehová dijo que esto no iba a ser fácil. Jehová dijo que iba a ser difícil liberar al pueblo de Dios porque no solamente iba a estar el corazón de Faraón, ¿cierto? Difícil, sino que también del pueblo de Dios. El pueblo de Dios al principio no se sentía como incluido en los planes de Moisés y ahora necesitaba volver a integrarse a este pacto que tenía con Dios. Entonces era importante, ¿cierto? Esto, y más encima les dice que les pone más trabajo, ¿cierto? Podemos ver que los hace pasar por mucho más trabajo pesado, ya no les dan la paja, ya los privan, ¿cierto? De lo que le estaban dando los capataces y le dice, o sea, si antes no podían adorar, en este momento iba a ser mucho más difícil para el pueblo de Dios buscarlo y encontrar, ¿cierto? Que el Señor los iba a liberar de eso, que el Señor iba a estar a favor, ¿cierto? De ellos. Entonces, ahí es cuando les dice que vuelvan a sus tareas, ¿cierto? Y el faraón los hace sentir súper mal. Pero el Señor tiene todo esto preparado, ¿cierto? La tarea de Moisés era una tarea difícil, era una tarea, ¿cierto?, que tenía que llevar a cabo a pesar de que todos los que lo veían pensaban que iba a fracasar. Pero el Señor tenía algo preparado para ellos, ¿cierto? Necesitaba que pasaran por todo este proceso para que, como el corazón de Moisés fue limpiado, ellos también volvieran y creyeran en este Dios, en el Dios que se le presentó a Abraham, en el Dios que se le presentó a Isaac, a Jacob, ¿cierto? A este Jehová, a este Dios que Faraón no conoce, pero que sí va a conocer y que todos van a quedar, ¿cierto? Todos tienen que conocer a este Dios. Aquí estamos empezando esta historia. Entonces, es súper importante lo que se viene. Esto es como previo al clímax de la historia. Entonces, podemos ver que el corazón de Faraón está completamente como piedra y es necesario que el pueblo de Dios conozca a su Dios. Oye, tengo una duda. Quizá alguno me la puede responder. Que cuando la Titi estaba hablando del corazón duro del faraón, me acordé del versículo, creo que sale más atrás, cuando dice que Dios iba a endurecer el corazón del faraón. Eso también me parece como bien extraño. No sé si... Es raro pensar eso, pensarlo así. Como que Dios vaya a producir algo en el faraón para que no pueda, para que esté en contra del pueblo, para que lo oprima. No sé si tendrá si la traducción es rara o tendrá otra idea a lo que se refiere. Yo, yo creo que, yo creo que el corazón del faraón estaba de forma neutra con el pueblo de Israel. Estaban tranquilos, estaban cómodos. El tema es la reacción que iba a tener el corazón del faraón al enterarse o al saber lo que quería Dios para su pueblo. Entonces, cuando se entera de que Dios quería ser adorado, ¿cierto? Yo encuentro que ahí comienza como el orgullo del faraón a dar a flote. Porque yo creo que antes no, yo creo que está el pueblo ahí, está esclavo, está tranquilo, nada que hacerle. Pero cuando siente como esa presión, ¿cierto? De parte de que querían volver a adorar a Dios, yo creo que ahí como que comenzó a encenderse el orgullo del faraón. Entonces yo creo que de ahí Claro, pero una comenzó a cosa del faraón. endurecerse. Claro. Una cosa del faraón. Pero claro, llama la atención de que la Biblia dice que Dios como que iba a endurecer el corazón del faraón. Es como una figura así. Sí, mira, en realidad, bueno, la palabra en hebreo, se endureció, de Hazak, Ujú. no da a entender como que si lo causó Dios o el faraón.
¿ya? Es un verbo pasivo, es como un estado. Es como se endureció el corazón de Faraón cuando se ocupa en Éxodo 7. En Éxodo 7. Entonces, al final te das cuenta que no es como que Dios le toca el corazón para que se endurezca, sino que las acciones del faraón son las que endurecen. Porque imagínate todo lo que hizo el Señor, todas las oportunidades que dio. Les dio las plagas, y en todas las plagas aparece la frase se endureció. En la sangre aparece, en las 10 plagas aparece que, o dice así, no, como que Dios endureció el corazón. Entonces, si te das cuenta, el punto final, o el hecho final, es que Dios les dio más de 10 oportunidades. Porque vemos las plagas, pero no fue la única 10 veces que le dio oportunidad, ¿cierto? No, Entonces, si le dais más de 10 oportunidades y aún así el faraón rechaza, ¿es culpa de Dios? ¿Es culpa del faraón? Entonces se entiende que al final la dureza del corazón del faraón, la dureza del corazón del faraón era causa de la terquedad de él, pues. claro. Porque lo que hacía Dios era darle oportunidad tras oportunidad. Y él rechazaba, 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 rechazaba. En contraste con con la actitud que tenía Moisés, pues mira, hay algo que, pucha, tengo que leer esto, es que es muy bonito y también nos sirve a todos, que también está en el Patriarca y Profeta, que tiene que ver con la actitud de Moisés. Y esto voy a ligar a lo que le quiero preguntar al John. Mira, dice, el hombre obtiene poder y eficiencia cuando acepta la responsabilidad que Dios deposita en él y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea la disposición o por limitada que sea su habilidad, el tal logrará verdadera grandeza si, confiando en la fortaleza divina, procura realizar su obra con fidelidad. Si Moisés hubiese dependido de su propia fuerza y sabiduría y se hubiera mostrado deseoso de aceptar el gran encargo, habría revelado su entera ineptitud para tal obra. El hecho de que un hombre comprenda sus debilidades prueba por lo menos que reconoce la magnitud de la obra que se le asignó y que hará de Dios su consejero y fortaleza. Maravilloso. Y por esto quería preguntarle al John si alguna vez ha sentido esa fuerza que Dios te da para seguir creyendo en Él. Sí, muchas veces he sentido la presencia de Dios en mi vida. He tenido muy bonitas experiencias. Yo creo que las más fuertes que puedo recordar han sido colportando. Han sido experiencias muy, muy fuertes espiritualmente. También ha sido con temas delicados de la universidad. Y bueno, con grandes decisiones en mi vida. Así como mi esposita, también ha sido una bendición. Y claro, yo encuentro que muchas veces uno tiene dudas acerca de que a veces si el Señor está o no contigo, así como el pueblo de Israel, ¿cierto? Tuvo dudas, o de hecho a veces eran muy incrédulos, así como, Moisés, tú fuiste a pelar y por tu culpa y por eso nos están oprimiendo más, como muy tercos de corazón. Entonces, muchas veces nosotros igual como que nos acercamos a Dios y como que comienzan a pasarnos cosas malas. Entonces muchas veces igual viene esa incredulidad, así como, ¿será que Dios es más grande que mis problemas o no? Y cuando estaba leyendo el folleto y hacen la comparación con Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mucha gente puede pensar que, oh, Jesús en ese momento dudó. Y claro que no, o sea, claro que no dudó, sino que el Señor estaba recordando las Escrituras. Entonces, lo que mejor podemos hacer nosotros es saber que ya en la Biblia están escritas todas las historias de gente que pasó por problemas muy similares a los tuyos. Y Jesús, en esa frase, ¿cierto?, nos cita el Salmo 22, en el cual
él estaba diciendo en ese momento, como, en mí se está cumpliendo todo. Entonces, muchas veces nosotros podemos pasar muchos problemas, muchas dudas, pero yo creo que la Biblia como que nos recuerda, ¿cierto? Ese, el por qué. Muchas veces no entendemos el por qué. Bueno, Dios en algún momento nos explicará el por qué pasan las cosas o por qué suceden las cosas. Así que la verdad es que la Biblia o la palabra de Dios es donde he encontrado esa fuerza para seguir creyendo. Elena de White también tiene algo que decir al respecto. Lo podemos encontrar en Patriarcas y Profetas cuando habla de lo que estaban pasando los hebreos en ese momento. Dice, los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos, por lo que aún no estaban preparados para la liberación. Tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él viera conveniente obrar en favor de ellos. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre, antes que enfrentar las dificultades que acompañarían el traslado a una tierra extraña, y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto. Por tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante Faraón. Rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio, y así revelase a su pueblo. Cuando vieran su justicia, su poder y su amor, ellos elegirían dejar Egipto y entregarse a su servicio. La tarea de Moisés habría sido mucho menos difícil de no haber sido que muchos israelitas se habían corrompido tanto que no querían abandonar Egipto. Amén. Muy bien, hemos terminado. Que nuestro deseo sea con la ímpetu de Moisés y Aarón, así como Jesús, ¿cierto? De salir de esta tierra y que el Señor nos bendiga en el proceso. Estamos Sí. finalizando. Perdón, Matías, que esto igual es un llamado para nosotros que hace paralelismo a lo que siempre se ha hablado, ¿cierto? Del mensaje de los tres ángeles, como salir de ahí, pueblo mío, ¿cierto? Salir de la Babilonia. No quedarnos como el pueblo de Israel, como con las cosas de este mundo. Muchas veces nos absorben las cosas de este mundo y nos conformamos mucho. Y siento que Dios en esto nos hace el llamado a nosotros también a salir y hacer la diferencia en esta tierra, como a salir de la Babilonia, así como no conformarnos con las cosas de este mundo. Ahora sí, estamos finalizando. Yo quizá no le había dicho, pero hay una inscripción, hay un dibujo que muestra en Egipto ¿cómo se llama? A gente trabajando como esclavos. Es que son datos que se me olvidan, pero bueno, lo pueden buscar. Lo de Adonai, Masoreta, La otra semana. dije, la puntuación de Tiberias, la inscripción con los dibujos. Así que bueno, finalicemos. Gracias por su audiencia. Le agradecemos al John porque hoy día estuvo de visita. Que el Señor te bendiga, John, a ti en tu ministerio, con tu lindo matrimonio, con esa hermosa mujer. Igual al Dani, que el Señor lo bendiga. Y que recuerden que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven, Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y en Spotify se sube todas las semanas. Ya debe estar, si está escuchando ya debe. No sé qué iba a decir. Ya está el de la próxima semana. Nada que ver. Bueno, ok. Nada que ver. Recuerden estudiar folleto todos los días. Llegar con buena actitud el sábado de mañana. Con alguna galletita, alguna cosa para compartir. Reír harto y pasarlo bien. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en una nueva sesión de Espacio Podcast. Chao. Chao, chao. Chao.